¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Cuadratura del Círculo, un espacio por y para los ciudadanos aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Y bueno, tenemos aquí un libro que se llama Ayotzinapa, Horas Eternas. Se ha escrito mucho, afortunadamente, y muy bien sobre este tema que nos debería de lastimar a todas y a todos, no solamente en este país, sino en todo el mundo. 43 jóvenes normalistas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Y me atrevo a decir que este libro, respetando todas las demás obras que se han hecho, este libro es un testimonio absolutamente excepcional, como todos los demás, pero creo que su autora, que es nuestra invitada, Paula Mónaco Felipe, argentina, mexicana, cordobesa, chilanga. Paula, creo que esto va a marcar en muchos sentidos una diferencia. Muchas, muchas felicidades. Es un testimonio pues fuera de serie, y lo digo porque tuve la oportunidad, el enorme privilegio de leerlo. El libro incluye, además de varios textos, incluye fotos realmente muy bonitas de todos los muchachos, de sus parientes. Es una historia, pues es una historia en curso, la historia de esta causa, de este tema, que esperemos que se resuelva pronto, pero por lo pronto Ayotzinapa, Horas Eternas, de Editorial B, es un libro que mi invitada del día de hoy, repito, Paula Mónaco Felipe, una gran periodista mexicana, argentina, orgullosa de ser las dos cosas, es un libro que ha escrito, y bueno, pues es un honor, es un gran placer, Paula, el que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación, por leerlo y por hablar también. Como tú dices, ha habido muchas producciones, por suerte, ojalá siga habiendo más, porque creo que todos podemos aportar, cada quien desde su especificidad, desde lo que hace, desde lo que conoce o le interesa, para la construcción de la memoria. La memoria o es colectiva o no es, o no existe. Paula, entonces, bueno, este es mi aporte, Paula, lo que yo puedo. Perdóname la interrupción, pero la pregunta obligada es, bueno, ¿qué te orilló a escribir este libro que te ocupó pues varios meses? Es un trabajo, y se nota, es un trabajo muy cuidado, muy bien escrito, muy certero. ¿Cuál fue tu impulso inicial? El libro tiene 1 año de trabajo. Yo soy periodista, entonces yo comencé a cubrir el caso Ayotzinapa en la primera semana con un interés periodístico profesional. Soy corresponsal del periódico El Telégrafo de Ecuador, colaboradora de varios medios aquí, entre ellos el periódico La Jornada, y cuando supe algunos detalles me lancé hacia allá junto con mi compañero Miguel Tobar, quien es fotógrafo. Gran fotógrafo. Y comenzamos a hacer registro, a publicar en los medios en los que trabajamos, como parte de las noticias de ese momento, pero sin lugar a dudas, al llegar, al ver lo que ocurría, al conocer a los familiares, al conocer a los normalistas, al topar con una realidad de Guerrero que yo conocía algunas partes, pero toparla mucho más profundamente, este fue un tema que me cimbró por completo, no solo por la magnitud del caso, por la cantidad de víctimas y por el nivel de violencia, sino porque tiene que ver también con mi historia personal. Mis 2 padres son desaparecidos por razones políticas en el marco de la dictadura en Argentina. Entonces sí, a mí la verdad se me cruzaron los cables, el de la periodista y el de la persona. En torno de este caso lo seguí trabajando por meses y meses, hasta que mucho por la insistencia de Elena Poniatowska empecé a transformarlo en un libro. Quien, por cierto, escribe la introducción, una introducción muy linda. Empecé a transformarlo en un libro y a producir más cosas en función del libro también, y tomar cosas que había ido grabando, registrando, entrevistas que había ido haciendo como por un instinto y que no quedaban en ninguna nota, que quedaban como en un archivo. Tiene, como te digo, más de 1 año de trabajo, acompañar mucho, estar, ver, observar, hacer muchas entrevistas. Tiene más de 100 entrevistas este libro. Solo ese capítulo que tú decías, el de las biografías, tiene 80 entrevistas y está hecho conjuntamente con Ana Valentina López de Sea.
Entonces sí tiene un trabajo muy grande, sí se cruza la emoción y la historia personal, pero también yo traté de que eso no se contrapusiera con el rigor periodístico con el que hay que trabajar un tema así. Entonces es un libro donde creo que están las dos cosas. Hay una gran empatía, Paula, perdona la interrupción, y creo que eso también tiene que ver precisamente con tu propia biografía. Pues sí, yo no podía separar. Primero intenté hacer el libro únicamente desde mi lugar periodístico, luego se tomó la decisión de que me incluyera también todo lo que yo había ido viviendo y que había recortado y no había metido en el libro, y creo que el producto final, que mezcla las dos cosas, es mucho más honesto y más cercano a la realidad de lo que viví. Yo ahí aclaro en un texto que hago aclaratorio que no pretende para nada objetividad, que este es el libro menos objetivo. Yo no creo en la objetividad, creo que somos seres subjetivos y cada cosa que hacemos está marcada por nuestras experiencias, nuestros pensamientos. En este libro yo trato de hacerlo completamente explícito y transparente, pero no por ello abandonar el trabajo periodístico. Claro. Además de las 100 entrevistas, hay presencia durante un año y hay un primer capítulo que creo que es importante, que es muy fuerte, me parece, que es la reconstrucción de lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, con base exclusivamente en testimonios de 17 sobrevivientes, a quienes entrevisté varias veces, extensas entrevistas, contrastando datos, después checando y contrachecando algunos detalles. Entonces, bueno, creo que hay las dos cosas y espero que, humildemente, que sirva como un ladrillito de memoria, un poquito más que ayude a construir esa memoria, en este caso únicamente con las voces de víctimas y sobrevivientes. Paula Mónaco, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad, bueno, los que no estuvimos ahí, tú sí estuviste, pero bueno, los que pudimos seguir por Periscope o por redes sociales, una conferencia de prensa del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el GIEI, donde se habló sobre este caso, evidentemente, este caso en particular, algunos logros, otros que no son tanto. ¿Qué impresión te llevaste? Tú estuviste ahí viendo el testimonio de estos 5 especialistas. ¿Qué sigue? Sé que es un poco difícil, digo, nosotros no somos autoridad, no tenemos una bolita de cristal, pero ¿cuáles son tus impresiones de bote pronto después de esta conferencia de prensa? En la última conferencia de prensa del GIEI, a 2 meses de que termine el mandato, creo que fue evidente algo que ellos habían venido denunciando de a poquito, mechado en diversas conferencias anteriores, pero que ahora ya se ha hecho mucho más fuerte, que es la presión que está ejerciendo el Estado y parte del poder político mexicano para frenar este caso. Creo que antes había algunos detalles que ellos denunciaron, ahora es casi la totalidad. Se ve a un grupo de expertos atado de manos prácticamente, a un grupo de expertos que sin duda es sumamente importante, porque lo que conocemos, lo más cercano a la verdad que hemos estado a nivel público, a un nivel masivo, es gracias al trabajo que ellos han hecho, un trabajo, siento yo, muy pulcro, muy cuidado, muy respetable, además de que son expertos de talla internacional reconocidos, como el doctor Beristain, como todos los que integran el GIEI. Más allá de eso, en este caso en específico fue notable el trabajo profesional que hicieron, el informe que dieron casi al cumplirse un año en septiembre del 2015, y cómo eso cambió el curso, cómo eso derrumbó una verdad oficial que no tenía asidero, y creo que el poder no les está perdonando eso, el que ellos se acercaban a la verdad. Una primera verdad que fue decir: es mentira lo que nos habían presentado como verdad. Es terrible tener que perder un año, pero más terrible todavía que llevemos casi un año y medio y que la investigación esté completamente paralizada. Yo siento que el bloqueo al trabajo del GIEI es un bloqueo a la verdad y a la justicia, no solo a esas personas. Y es un bloqueo deliberado, sistemático, no hay torpezas, es algo que está maquinado pues desde el poder, digamos. Yo creo que se combinan las dos cosas. También hay
torpezas y falta de funcionamiento de mecanismos del Estado que existen y que no funcionan. O sea, así como en muchos estados hay alertas de género y a la hora de recibir las denuncias, los agentes del MP o quienes les corresponde hacerlo no tienen la capacitación o deciden no tomar estas alertas de feminicidio como una manera de tratar de encontrar esos casos, pasa lo mismo con lo que se está topando el grupo de expertos. Se están topando con un Estado ineficaz, pero también con un Estado que deliberadamente está intentando dejar las cosas hasta ahí, hasta donde avanzaron. O si no, ¿cómo se explica un cambio radical en la Procuraduría, pero que no haya habido ningún cambio en las investigaciones? Paula, se está acabando el tiempo. Faltan el 30 de abril, si mal no recuerdo, termina, digamos, el mandato. ¿Existe alguna posibilidad de que este mismo mandato se extienda? ¿O crees tú que pues las cartas están echadas y pase lo que pase, tendrán que irse los integrantes del GIEI a sus respectivas casas? La posibilidad existe en tanto que este mecanismo está pactado por las partes, es decir, la Comisión Interamericana, las víctimas y los expertos y el Estado mexicano. Ellos podrían renovarlo, pero la pregunta es qué sentido tiene que se renueve si no se les está permitiendo a ellos lo que piden desde hace meses, que es elemental para que avance la investigación, que es acceso al 27 Batallón de Infantería, a las declaraciones del personal militar como testigo clave, porque está comprobado que atestiguaron todas las escenas, pero además a videos de seguridad, a documentos de seguridad que existen y que no han tenido acceso. Entonces, ¿qué sentido tendría que le renueven el mandato si no van a poder avanzar? Yo creo que sería importante que se los renovaran, pero también que se permitiera avanzar. Los grupos internacionales, las misiones de observación de esta talla, de este nivel, son las que han permitido desenmascarar regímenes en el pasado dictatoriales, fueron los que permitieron que el mundo viera lo que ocurría, por ejemplo, en la dictadura, con las misiones de la OEA, de la propia Comisión Interamericana, de Naciones Unidas, en el 78. Vamos a tener que cortar. Seguimos con esta plática. Paula Mónaco es autora de este gran libro, Ayotzinapa, Horas Eternas. Regresamos. Bueno, es lamentable la opinión del procurador. En la medida que el procurador no entienda que los municipios son parte del Estado mexicano, de la misma manera que lo son las gobernaciones, las entidades federativas, y de la misma manera que es el gobierno federal. Si no entiende que el Estado está compuesto por todas esas instituciones a nivel municipal, estatal y federal, entre ellas el municipio de Iguala, y excluye a los municipios del Estado mexicano, tiene que volver a la escuela primaria. Una buena televisión. Libertad, integridad, expresión. Periodismo, veracidad, tecnología. Profesionalismo, compromiso y sobre todo ganas de decir la verdad. Indudablemente independencia. La segunda yo te diría que es compromiso y la tercera vocación. Posibilidad, alternativa, rebeldía y contracorriente. Gracias, gracias. Esta es La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson y bueno, hoy estamos platicando sobre Ayotzinapa, Horas Eternas, un libro de reciente aparición con su autora Paula Mónaco Felipe, una periodista, una gran periodista
México, Argentina, Argentina-Mexicana. Y bueno, pues Paula, de entrada, este libro lo vas a presentar en varios lugares. Mañana miércoles. Mañana miércoles en la Casa de la Memoria Indómita. Y el dirección, Paula. En la calle de Regina, si no me equivoco, es número 9, en el centro. En el centro. Y el jueves en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle. Hemos tenido otras presentaciones, pero por ahora estas son las que hay. Claro. Y en la página de Facebook Ayotzinapa Horas Eternas está toda la información. Incluyendo los horarios, ¿no? Vas a ir a Argentina, vas a presentar este libro en algunos sitios en Argentina, Paula. Sí, también lo hemos estado presentando aquí en la Ciudad de México, en la Feria de Minería, en algunas librerías, y ahora también se va a Argentina. Es un tema que desde el comienzo despertó mucho interés y solidaridad en el mundo, y creo que ese punto quedó de alguna forma un cabo suelto, porque cuando uno sale fuera de México puede observar claramente ciertas matrices de opinión que se infunden deliberadamente desde el poder, como la creación de la llamada verdad histórica. En el mundo entero prácticamente ya se sabe que es Ayotzinapa o que son los 43, y cuando uno trata de hablar de ese tema, lo primero que les dicen, ay sí, pobres muchachos que los mató el narco. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la memoria tiene que picar piedra para trabajar, porque ni los mató el narco, ni nos consta que estén muertos. En ese orden, Paula, tú perteneces a un colectivo que se llama Hijos. ¿Por qué nos platicas un poco antes de pasar, digamos, a la pregunta? Hijos es una organización que estamos ya por cumplir 21 años. Es una sigla, significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Exacto. Una organización compuesta por hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos por razones políticas. Surgió en Argentina en el 95 y enseguida se extendió porque, como resultado de los planes para intentar imponer el neoliberalismo en América Latina, la represión fue similar y la aplicación de técnicas como la desaparición forzada se dio en varios países del continente, casi en simultáneo. Y bueno, la generación que seguimos, los hijos de esas personas desaparecidas, los hijos de los exiliados que crecieron en un país que no era el de su origen, quienes tuvieron a sus padres presos, formamos esta organización que ya tiene 21 años en Argentina y en México casi 16. ¿Y cómo se ha involucrado Hijos en este tema, como en muchos otros, donde pues hemos tenido la oportunidad de coincidir? Recuerdo el caso de Maricela Escobedo, por ejemplo, que se organizó una especie de scratch, lo que se llama por allá, afuera de las oficinas del estado de Chihuahua en el Distrito Federal, en fin, una serie de cosas. ¿Cuál ha sido el grado de involucramiento de Hijos aquí en este caso en particular? Hijos México acompaña el caso Ayotzinapa, tanto en la participación en lo que sea eventos públicos como en un acompañamiento más personal y humano y directo con los familiares y con normalistas sobrevivientes. En la medida de nuestras posibilidades hemos estado también acompañándolos, estando con ellos. Hay una relación de entendimiento, somos parte de lo mismo. Ellos están viviendo ahora lo que muchos de nosotros vivimos años atrás y lo que seguimos viviendo, ¿no? Porque la desaparición forzada no termina. Eso es lo peor que tiene, es una incertidumbre constante y es una tortura constante también. Paula, quisiera también, abundando en este tema en particular, citar la conclusión de, podemos leer muchas partes, de veras que es un gran libro, pero la parte que me llama mucho la atención es la conclusión, que me parece que es pues absolutamente demoledora. Dices, y es muy breve, dices, pienso que Ayotzinapa es un espejo. Ojalá nos atrevamos a mirarnos en él. ¿Por qué la sociedad mexicana no quiere mirarse en ese espejo? Yo creo que sí se ha querido mirar. O una parte de esa sociedad. Al comienzo la sociedad mexicana se miró mucho, se sintió reflejada y se hizo cargo de tomar ese espejo en sus manos, de verse a sí misma, de ver las cosas que duelen, las cosas que funcionan, las que no, de las que somos capaces.
Después eso cayó en un bache muy fuerte. En los últimos meses prácticamente los familiares han estado solos. Creo que lo que sigue es volver a tomar ese espejo de la manera que cada uno pueda, quiera y sirva, porque hay que reformular las maneras de participación, creo, social y ciudadana. No sirve o no ayuda o no cambiarán las cosas, o tal vez no es indispensable que todos estemos participando en todas las marchas de los familiares. Pero hay que pensar qué nos deja Ayotzinapa, qué nos queda de Ayotzinapa y qué queremos cambiar, que es un hasta aquí de este caso. Cómo cada quien se involucra. Siento yo tratando de aprender, no comparar, aprender un poco de las cosas acertadas que se han hecho en Sudamérica en los últimos años, que no son todas, también hay muchos errores. Se logró un cambio. Por ejemplo, en Argentina hay más de 500 genocidas que fueron sometidos a juicio, condenados y que cumplen su condena en cárceles comunes, sin privilegios. ¿Cómo se llegó a eso? No se llegó solo porque pasaron 40 años, ni se llegó solo porque los familiares somos necios y no paramos con eso. Se llegó porque la sociedad completa se involucró, porque muchos como ciudadanos decidieron asumir su papel y decir: yo no soy el hijo del desaparecido, yo no soy el padre del desaparecido, no me toca la pelea a lo mejor en las calles o frente a los tribunales, pero a lo mejor soy una maestra de escuela y puedo dedicar un día a mis alumnos en la primaria a enseñarles sobre esto. O soy una artista y puedo hacer baldosas para señalar los lugares donde desaparecieron personas. O soy integrante de un gremio y puedo sugerir que hagamos un torneo de ajedrez que lleve el nombre del trabajador nuestro que está desaparecido. Creo que la cosa cambia cuando la sociedad asume como propio un tema. Nosotros asumimos a Ayotzinapa como propio, pero lo asumimos en un primer momento que hacía falta movilización. Ahora tal vez hace falta otra cosa. Hay que pensar cuáles son las herramientas, cuáles son las formas para que haya verdad, justicia y no ocurran más Ayotzinapas. Paula Mónaco, el Papa Francisco estuvo en México, recorrió varias ciudades, estuvo en Chiapas, en Michoacán, en Morelia, en Ecatepec, en Ciudad Juárez, obviamente aquí en el Distrito Federal. Y bueno, para un sector de esa población que siempre debe de involucrarse más, pues ciertamente fue una decepción que no haya referido siquiera por su nombre a este tema, ¿no? Hay distintas hipótesis, que el gobierno ejerció algún tipo de presión, que él quiso englobar todo el problema sin entrar en demasiados detalles. Se perdió una oportunidad por parte tanto del Vaticano, del sumo pontífice, como le llaman, como de la sociedad civil, pues para escuchar un mensaje, y sobre todo los familiares, estas personas que están buscando a sus hijos. Se perdió esa oportunidad. ¿Y por qué omitió de una manera tan notoria el Papa hacer alguna mención al respecto? Yo lo analizaría en dos planos, Daniela, este caso. El primero, más que perderse una oportunidad, siento yo que primó la franqueza y se vio claramente una situación que los expertos y algunos propios integrantes de la Iglesia cuestionan, que es la ambigüedad y la poca utilidad de que el Papa sea al mismo tiempo el líder de una iglesia y el jefe de un Estado. Ese Estado Vaticano y esa persona que como pastor apenas ocurrió, el caso Ayotzinapa, se pronunció sobre el tema entre las primeras voces, y ese Vaticano que en diciembre del 2014 envió al nuncio apostólico a su enviado en México, a su representante en México, a dar una misa dentro de Ayotzinapa. En la escuela, ¿no? Después, no sabemos por qué, esa relación se cortó por completo, y aunque los padres intentaron varias veces en Estados Unidos
aquí ahora, previamente, en la Basílica, con cartas por medio de la Compañía de Jesús, nunca obtuvieron siquiera respuesta. Entonces era previsible que no los nombrara, que no los recibiera, y evidentemente por las propias declaraciones del Papa, entrando al Palacio Nacional y diciéndole al presidente: señor presidente, el Vaticano está a su disposición, colaborará en lo que haga falta. Creo que ahí quedó claro que Jorge Mario Bergoglio vino a México como jefe del Estado Vaticano más que como pastor, o en algunos ámbitos fue una cosa y en otros fue otra. Pero el segundo lugar desde donde yo lo quisiera analizar, y en eso en hijos es un tema para nada menor, el que Jorge Bergoglio sea el titular de la Iglesia Católica. Yo creo, como integrante de hijos, que nunca iba a hablar de un tema como desaparición forzada, porque es un tema oscuro y poco transparente en su propio pasado personal. Jorge Mario Bergoglio, como integrante de la Compañía de Jesús, fue el encargado del trabajo de varios seminaristas a quienes destinó a trabajar en zonas marginales, y fueron desaparecidos, y no nos queda claro cuáles fueron las gestiones que él hizo. La familia de los desaparecidos lo señala incluso como el responsable de la desaparición de esos seminaristas de la línea de sacerdotes del Tercer Mundo comprometidos con el pueblo. Entonces hay esa sospecha de participación. En el año 2013, si no me equivoco, él rindió declaración ante la justicia argentina por el caso y omitió dar detalles, admitió haberse reunido, por ejemplo, con el general Macera, con uno de los líderes de la dictadura argentina, pero no quiso dar nombres, no quiso dar detalles. Y el Jorge Mario Bergoglio que conocemos antes de ser Francisco es una persona que no solo no tiene la misma sonrisa, sino que tiene un pasado muy opaco. Paula Mónaco, tenemos que despedirnos. Te invito a que sigamos platicando sobre este y otros temas. Muchas felicidades, muchísimas gracias por tu compromiso, por tu trabajo. Y bueno, el libro se llama Ayotzinapa, Horas Eternas. Paula Mónaco Felipe, perdóname, Editorial B. Y bueno, pues cómprenlo. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hasta la próxima.